Hola chicos, en la clase de Ciencias Naturales del día de hoy vamos a ver la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Este video les va a servir para realizar las actividades del día jueves 23 y viernes 24 de julio, ¿ya? Para comenzar veremos el concepto de resistencia eléctrica. Cuando nosotros estábamos viendo en la clase anterior, ¿cierto?, sobre la corriente eléctrica, hicimos la analogía de un río. Este río llevaba el agua, ¿cierto?, de una manera fluida. Pero nosotros sabemos que no siempre es así, no siempre el agua va a pasar de una forma tan fluida. ¿Por qué? Porque este río puede presentar obstáculos, como por ejemplo rocas, desniveles, ramas o etcétera, ¿ya? Y esto es lo mismo que ocurre en los circuitos eléctricos. Existen obstáculos. Y estos obstáculos se les llama resistencia, ¿ya? ¿Cómo se define entonces la resistencia? Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, también presenta dificultad en su avance. Y a esto, chiquillos, nosotros le vamos a decir resistencia eléctrica y lo vamos a reconocer con una letra R. También existe otro concepto que se llama resistividad. La resistividad, chiquillos, es la dificultad también específica del paso de corriente. Esto, yo sé que es una fórmula que quizás la vemos media complicada, pero no se preocupen porque lo que vamos a hacer solamente es identificar las variables para poder reconocerlas. No vamos a hacer un ejercicio de esto, al menos ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En la resistividad nosotros tenemos conceptos. Primero que todo, la resistividad se simboliza con esta letra que está aquí, que aparece una letra P, minúscula, ¿ya? ¿Qué es lo que considera aquí? Considera la longitud del conductor y también el área del conductor, que lo vamos a ver un poquito más adelante en un recurso educativo súper entretenido que les tengo para mostrar, ¿ya? Mientras más largo sea este conductor, el paso de corriente va a pasar más difícil por él, ¿ya? Eso quiere decir que va a presentar una mayor resistividad. Y estos conceptos, la resistencia eléctrica y el área, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento el área, va a disminuir la resistividad, ¿ya? La resistividad también es importante que nosotros reconozcamos este símbolo, que es el símbolo omega, ¿ya? Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la ley de Ohm, en este mismo PowerPoint. Dependiendo, chiquillos, del valor que entregue la resistividad de algunos materiales, como yo les dije, no vamos a hacer ejercicios de esto, pero sí vamos a comenzar a ver y a diferenciar algunos materiales. Ya nosotros podemos clasificar como conductores, semiconductores y aislantes, que fue la actividad que hicimos hace unas clases más atrás, ya que investigamos sobre algunos elementos. Aquí entonces yo les tengo dos imágenes donde podemos ver algunos materiales que son conductores y aquí algunos que no son conductores, que son aislantes, ¿ya? Y vamos a usar este recurso un poquitito más adelante. Antes que todo, le quiero mostrar la ley de Ohm. Esta ley de Ohm hace referencia a tres conceptos que vamos a ver en esta imagen. Esta imagen está en su libro, ¿ya? El voltaje, como nosotros podemos ver acá, en esta tubería, lo que estamos viendo es que hay agua, ¿cierto? Y la manguera está saliendo agua. El voltaje, como dice aquí, se asemeja con la presión que empuja esta agua a través de la tubería, ¿ya? Mientras haya una menor presión, va a ser menor el flujo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo aumento la presión? Va a ser mayor el flujo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá entonces? La resistencia actúa con el diámetro que tiene esta tubería. Por ejemplo, si hay aquí un menor resistencia, también va a haber un mayor flujo, son inversamente proporcionales, ¿ya? Y aquí, si hay una mayor resistencia, va a ser el flujo mucho menor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Involucra tres conceptos que nosotros podemos ver aquí en la pirámide. Involucra el voltaje, ¿cierto?, la intensidad de corriente y la resistencia. Estos tres conceptos nosotros ya los hemos visto a lo largo de estas clases. Sabemos que la intensidad de corriente la podemos medir en amperes y que el voltaje lo podemos medir en volts, ¿cierto? Hoy día pudimos aprender entonces que la resistencia se mide en ohms, que es este símbolo que se llama omega. La ley de Ohm entonces lo que dice es que estos tres conceptos están estrechamente relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que al ordenarlos en esta pirámide, nosotros con solo verla podemos identificar estas tres ecuaciones para poder resolver problemas que los vamos a ver más adelante cuando veamos los circuitos, ¿ya? Por eso es tan importante repasar esto. Recuerden también las unidades de medida, ¿ya? En este caso, si nosotros vemos esta pirámide,
cuando uno está arriba, esta línea simboliza una división. Si están al lado, simboliza una multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? El voltaje, para nosotros obtener, por ejemplo, el voltaje, tenemos que multiplicar ambos conceptos que están abajo de la pirámide, que en este caso es la intensidad y la resistencia. Si nosotros quisiéramos averiguar, por ejemplo, cómo nosotros sacamos la resistividad, tenemos que dividir el voltaje que está arriba, y estamos viendo que está separado con esta línea, con la intensidad, ¿ya? Y así también podríamos sacar la intensidad de corriente dividiendo el voltaje por la resistencia. Y esto, chiquillos, es lo que dice la ley de Ohm. Nosotros quizás lo podamos ver un poco complicado, pero si dibujamos esta pirámide en nuestro cuaderno, e identificamos las variables, nos va a servir mucho para más adelante resolver los ejercicios. Bueno, la semana pasada, antes de terminar, vamos a ver los desafíos que habían quedado pendientes. Primero, había un ejercicio que teníamos que utilizar la fórmula de la intensidad de corriente, que dice: ¿cuánta carga pasará en un circuito con una intensidad de 20 amperes en un tiempo de 5 segundos? Como nosotros sabemos, esa es nuestra fórmula, ¿cierto? Que tenemos que despejar para poder investigar cuánto es la carga que va a pasar. Recuerden que eso es lo que nos pide el problema, entonces nosotros tenemos que despejar. ¿Cómo despejamos este concepto? Multiplicando el tiempo por la intensidad. ¿Por qué? Porque nuestra idea es dejar aislada o solita a un lado de la igualdad a la carga eléctrica, ¿ya? Y eso lo podemos, o sea, queda graficado aquí. Como nosotros podemos ver, expresado matemáticamente, la carga de corriente entonces va a ser igual a la intensidad por el tiempo. Y como nosotros dos tenemos estos datos, vamos a resolver y nos va a dar el resultado, ¿ya? Así que ustedes tienen que resolverlo. El segundo desafío es resolver el ejercicio utilizando la fórmula de potencia eléctrica. Aquí yo quiero corregir algo que escribí mal, ¿ya? En la guía anterior decía que teníamos que calcular la intensidad de 10 amperes con 200 volts, ¿ya? Así que lo voy a corregir así, también lo voy a escribir en la guía que les voy a enviar. Y este va a ser el ejercicio entonces. ¿Cuál será la intensidad que genera una corriente de 100 watts, porque es potencia, con 200 volts, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, entonces tenemos que usar la fórmula de potencia, y al despejarlo nos va a quedar de esta forma. Al contrario del ejemplo anterior, donde estaban multiplicando y pasaban dividiendo al otro lado, aquí está multiplicando y va a pasar dividiendo, ¿ya? Va a quedar contrario a la anterior. Entonces nosotros, para calcular la intensidad de corriente, tenemos que dividir la potencia eléctrica dividida en la diferencia de voltaje, ¿ya? Tenemos estos valores que nos da el ejercicio, tenemos los 100 watts de potencia y los 200 volts de voltaje. Así que ustedes tienen que resolver también este ejercicio. Ya. Bueno, eso fue la presentación de la resistencia eléctrica y de la ley de Ohm. Cuídense mucho, chiquillos, y les voy a mostrar también los recursos que vamos a utilizar para que quede más claro la ley de Ohm y también la resistencia eléctrica. Chao.